Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro con el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano de Apaluz Estudio de Arquitectura para conocer uno de sus últimos proyectos de Airbnb aquí en San Cristóbal de las Casas. Arquitecto, gracias por recibirnos. Gracias a ti por venir a difundirnos y demostrar aquí la arquitectura que se hace en Chiapas. Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro en alguna ciudad colonial, en algún pueblo mágico de México y me acompaña el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano. Arquitecto, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es el mejor pueblo mágico, de hecho, en el país. Ya está reconocido. ¿Sí? ¿Tiene su premio? Sí, y aparte la cuestión de la originalidad. No hay tanta escenografía, fíjate. La cuestión de no hacer tantas cuestiones falsas en fachadas. Este lugar tiene todavía los vestigios muy naturales, en su mayoría, ¿no? Entonces, eso también le da un valor, de que sí notas que todavía sientes que te van a conquistar por acá. Así de que, por favor, no de vuelta a la hacienda. La tienda de raya no me dejan comprar nada. Sí. Oye, a mí me encanta porque me recuerda también a Antigua Guatemala, que Antigua Guatemala es como otro nivel y para mí esto es muy, muy similar, ¿sabes? Así o sea, pues son esas ciudades, ¿verdad? Fundadas por franciscanos, fundadas por... Es correcto. Y que tiene ya varios cuadros de la ciudad. Ajá. Entonces no es nada más en la zona centro, ¿no? Sino que también la cuestión del INAH, que ha ayudado muchísimo, se ha tratado de respetar y va creciendo la ciudad con esta ideología de ser un pueblo mágico. Platícanos sobre el INAH. ¿Cuáles son los, bueno, más que los requisitos, cuáles son los puntos a contemplar cuando uno trabaja en un contexto con este peso histórico? El hecho de respetar, si ya existe, así como la pieza que tenemos aquí enfrente, que tiene un gran peso visual, se nota, ¿no? Si ya existe, es respetarlo e irse para adentro. Aquí hay una ventaja, a diferencia de las ciudades, ejemplo Tuxtla, que pues, no es necesario que pongas una cochera, ¿no? Porque con eso rompes completamente los vanos. Hay una proporción que ellos tienen, te dan unas recomendaciones cuando vas a enviar tu proyecto y las intenciones que tienes del mismo. O sea, toda esa asesoría que va bien documentada es lo que te ayuda. Y los colores, no es pintura, si te das cuenta, es un aplanado, la famosa pintura a la cal que trabajan aquí. Esa es como que la primaria de los arquitectos que van a radicar aquí, ¿no? Fíjate qué interesante aquí dos cosas. El escalón. Sí, por las lluvias. Antes también se elevaba mucho el nivel sobre la banqueta, sobre la guarnición. Entonces también ayudaba esto a drenar, a evitar que entrara el agua. O mínimo que te diera tiempo de correr, ¿no? Tiene un drenaje, o sea, tiene un drenaje por aquí y el firme tiene el dibujo del tope de la puerta. Es correcto. ¿Y esta ventana crees que sea original? Pues esa sí, no, esa no es original. No, ¿verdad? No, se nota, ¿no? Es que todo era muy cerrado. Difícilmente era abrir una ventana, ¿no? Es una magia, ¿no? El espesor de los muros. ¿De qué espesor son? Fácil deben andar en 40 centímetros. Sí, esa es la idea. El proyecto en obra negra, pues malhechón todavía, no estaba bien reforzado. Y a nosotros con las instrucciones del INAH trabajamos con este acabado, ¿no? Digo, es algo que vengo de Tuxtla. La asesoría del INAH sí es muy valiosa en esos aspectos porque si no acabaría yo cometiendo un error, ¿no? Y también el tema de los espesores, digo, podríamos remeternos un poquito más para dar esta idea de los espesores en los muros. El trabajo del dintel, esto ya hay una cuestión más escenográfica, ¿no? Con esta pieza, porque como tal no es un muro de adobe, ¿no? Lo que teníamos a la mano.
hacerlo de adobe también implicaba un costo ahí extra, ¿no? Nos piden plásticamente tener una cuestión de tejas, no necesariamente llegar a esta maravilla de las pérgolas que se ven allá atrás de ti, porque eso ya estaba, ¿no? Y debe tener siempre esta moldurita, no sé si la alcanzas a ver, ya en la orilla de cada pérgola. Ah, claro, claro, claro. Nosotros al tener este proyecto nuevo, desde cero, entonces ya trabajamos de otra manera, respetando la fachada nada más, y todo el interior sí cambia drásticamente, pero está hasta allá adentro, no se ve, o sea, no daña la cuestión de los paramentos. Se me hace muy interesante porque estas calles de repente se vuelven calles de muros, ¿no? Que uno pensaría que son duras, pues esa barda cerrada, pero luego le brotan las plantas del muro. Los patios centrales. Que te da toda la magia. Sí. Entonces le pierdes el miedo, ¿no? A ese peso. Así es. Sí, aquí domina el macizo sobre el vano, ¿no? Siempre. Por el proceso constructivo. Al ser muros de tierra no podías abrir tantos vanos. Y ser una zona sísmica es más complicado, ¿no? Adelante. Yo vi un video de Ter, la youtuber española, que explicaba la arquitectura romana. Y explicaba las iglesias romanas, que pues, las más viejas, las más antiguas, pues, son las que tienen los vanos más pequeños. Porque eran muros de mampostería, de carga, que no podías abrir. No se puede abrir. Te dice, hasta que llega el gótico, hasta que llegan los romanos, más hacia el gótico más avanzado, empiezan a construirse los contrafuertes, que ya te permiten quitarle soporte a los muros. Sí. Y ya puedes empezar a abrir vanos más amplios. Y ya eran bloques de roca, ¿no? Que ya podían maquilar antes. Aquí no hay tanta piedra. Entonces aquí lo que se trabaja mayormente es con tierra, por eso los bloques de adobes. Es por eso que no se puede dejar tantos vanos, porque en un sismo pues, se viene todo abajo. Al final lo que se trabajaba era un dintel, era un umbral de madera, de un planchón, ¿no? En este caso, al remeternos completamente, enajenándonos de ese tema, de ese proceso constructivo, creamos estos 2 departamentitos horizontales para el sistema de Airbnb y vean cuánto nos remetemos, ¿no? Generamos todo este jardín. En el proyecto está, en la siguiente etapa, dejar uno aquí, otro bloque de este lado, y nos queda este otro elemento de jardín. Las colindancias, se pueden ver cómo son las bardas. Por ejemplo, esta es la de la casa del vecino, ¿no? Pero también se respeta. Y ese lenguaje que viene con el ladrillo de lo que estaba trabajando es lo que se representa también en la estructura de los muros, ¿no? La esencia. Es muro 21, por eso no se ven los castillos. Muro de 21 centímetros de espesor y le llaman 21 por este tejido. Creo que se junta la soga y... Rat trap, también creo que le dicen. Ajá. Sí. Tiene un acabado también a través de sellador y polvo de ladrillo que le da este aspecto, que lo unifica un poquito más. La idea era no llegar a la entrecalle tan profunda, ¿no? También, sino con este sistema. Este fue el ingrediente secreto para todo, desde el piso, que está en espiga. El ladrillo es muy diferente a lo que hay en Tuxtla, a diferencia de otras casas. Y también está en la losa. La losa se hizo con el mismo sistema constructivo, de bóvedas planas a través de ladrillo, puesto de canto. ¿Y cómo se soporta? Por las vigas IPR. Ok. Entonces tiene este petatillo, este tejido de ladrillo y hay un coladito ahí arriba de 5 centímetros con malla. Y los claros son cortos, son elementos muy pequeños, no rebasamos los 45 metros cuadrados. Tiene cada uno, 45, son pequeños. Todos los paneles se pueden abrir y conectamos visualmente también con estos jardines, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tiene cada 45, departamento? 45. Sí, son pequeñitos. Excelente, pues vamos a conocerlos. Adelante. Se queda un estacionamiento aquí. Sí, puede entrar un auto por esa zona, o las bicicletas también, ahí está el portabici. Ah, qué bonito. Aquí ustedes también intervinieron en interiorismo. Sí, o sea, se dio la propuesta, los muebles ya lo compraron los clientes, pero nosotros hicimos una sesión previa con los muebles que tenemos y pues, no se enajenan mucho de lo que la escalerita se vuelve
otra vez icónica por color, ¿no? Aquí es donde empezamos a trabajar con este color que rompía con los tonos, estos sepias o rojos, como la casa en la que vimos, la de Ópera Prima, ¿no? Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy equilibrado el salto del color con todo este piso también, tierra, todos estos colores, Sí. ¿no? Más... Cada departamentito tiene, esta es un sofá cama, o sea, ya esto ya cuenta como una cama. Ok. Hay un baño que está aquí atrás, en planta baja. Tiene este patiecito de servicio también que ayuda mucho a iluminar. Si nada más, si cerramos esto, nos genera una penumbra acá y por ende es frío, ¿no? San Cris es muy frío y es muy húmedo. Entonces esto también nos ayuda bastante. Aquí van las tripas de ambos departamentos, ¿no? ¿Cuánto mide esa separación, ese patio? Tenemos 2.40. Está muy bien. Continúa el mismo ladrillo, ¿verdad? Se extiende hacia el patio. Sí, de hecho teníamos hasta la altura de la trave, pero los vecinos estaban un poquito más altos y alcanzaban a ver. Entonces también ellos optaron porque se subiera el muro completito, ¿no? Se ve muy bien. El piso quedó perfecto, ¿verdad? Con ese pigmento rojo. Sí, estos se hicieron pruebas, ¿eh? No sale a la primera. Hicimos una prueba, le pasamos la llave ahí rayándolo, lo que puede ser con los muebles. No dio, entonces empezaba a reforzar un poquito más con otros como amalgamas, algo que adhiriera, ¿no? Fibra, ¿qué se le pone? Lleva la fibra, también por el tema de todos modos está aislada la cimentación, es un proceso de losa de cimentación, placas, con sus contratraves. Por abajo lleva cuatro capas de plástico, por el tema del nivel freático aquí es muy alto. Okay. Pudiera llegar a algodonar con sal las paredes. Y el remate, ya el acabado, tiene una malla por el tema de temperaturas también. Y el cemento blanco, el colorante, en una le hicimos con polvo de ladrillo, pero lo hicimos en pruebas, ¿no? Pero al ser una arcilla y recibir humedad se empieza a expandir y eso le da una inestabilidad y se rayaba muy rápido, ¿no? Entonces estas pruebas se hacen aquí en sitio. Pues les quedó perfecto. Se ve muy homogéneo, no se ve tanto la mano, no se ve la mancha, se ve muy parejo. Y acá me gusta, ¿no? También el criterio como entre económico pero elegante, la cubierta de concreto aparente, también pulida. Funcional principalmente, ¿no? Que te puedes quedar acá una semana, te preparas de comer, trabajas, sales. El San Cris tiene la ventaja de ser el punto central de muchas escalas, ¿no? Entonces, una semana aquí conoces perfectamente la mayor parte del estado, la zona altos, y pues tienes lo básico, lo esencial, ¿no? Tus sartenes, por ahí. La escalera es un gran tema. Muy bien. Conozcamos la habitación. Adelante. Tenemos dos habitaciones. Este es uno. Ajá. Aquí hay un departamento y aquel es el otro. Y esta puerta es al patio. Este es al baño. Ah, ok. Pásale, ahorita de hecho está el cancelito ahí. O sea, ahorita está ahí el baño. Esto lo abren ya la siguiente semana. Digo, si puedo dar fechas, hoy es martes 24, a partir de 24 de enero. Así que a partir de febrero ya pueden reservar. Vamos a dejarles el link del Airbnb, el link de la aplicación de la plataforma para que puedan venir. Entonces este es un baño completo, muy bien. Ok. Y la recámara va a ser toda la planta alta. Sí, toda la planta alta. Ya las tienen sumamente dominadas estas escaleras ustedes, ¿verdad? El calzo del 8,5. ¿Cuánto mide la circunferencia o más bien el diámetro? 2 metros. Tenemos 2.10, 2.20 tiene en total la caja, ¿no? Lo que es el color, el concreto, las paredes. Entonces se dejan 10 centímetros y ya nos queda de 2 metros. Por eso pasas en 1 metro sin problemas, ¿no? Es que a veces se malpiensa tanto una escalera helicoidal que cree uno que es de servicio, pero esas de servicio son de 60 centímetros. Este es 1 metro. Pasa uno de lado, aquí vas caminando de frente, ¿no? Tienes un pie
2 pies, 3 pies, sí. Y calzas del 4, creo, ¿no? Sí. Muy bien. Súper a gusto. Las cubiertas inclinadas son por especificación precisamente del INAH. ¿Ah, sí? Y nos pedían que dejáramos unas tejas, sí, como tal, pero como estamos muy remetidos del terreno, o sea, no se ve, no se percibe de ningún lado, entonces no fue necesaria colocarlas, ¿no? Pero ya la luz empieza a hacer su trabajo en ese tipo de detalles. Mira. Digo que es algo que yo valoro mucho, como esos elementos de cómo ya el ladrillo se pueda expresar a través de la luz, ¿no? El muro 21. Es una luz que no lastima, que nada más ilumina sutilmente a la recámara, ¿no? Independientemente de este gran ventanal. La ventaja de San Cristóbal es que lo que buscas es asoleamiento. El norte está hacia allá. Sí, ¿verdad? ¿De qué lado? Norte. Sí. Ya tenemos el sur. Son alrededor de las 12 del día. Aquí se agradece el solecito, ¿no? Que entre drásticamente. Sí. Está bien bonito. Este es una king size y es un espacio pequeñito. ¿Cómo se une, verdad? La placa. Sí. Placa con concreto. Esto es importante, que se extiende. Aquí estoy. 1, 2, 3, 4 metros. Por 4. Pues la cama tiene 2, ¿no? Aquí quedan otros 2. Es el closet. Tiene su mesa auxiliar. La iluminación, por ejemplo, estos detalles ya los dejamos nosotros. El closetito, obviamente, estos muebles fijos. Se nota porque, de hecho, la cama que traen los clientes es otro color, ¿no? Los muebles fijos que diseñamos en el proyecto siempre y el tipo de luminarias, eso sí viene en nuestro proyecto, ¿no? El de Canvas les damos una propuesta, pero pues se nota el cambio de color, ¿no? El color de la madera. Sí. Pues está muy bien. Claro, de hecho ese domo es fundamental en el espacio. Como decías, es el que le da la luz al rincón, ¿verdad? Del final. Exactamente, sí. Sí puedes tener, digo, por privacidad visual que no hay, o sea, no hay quien te vea, también todo se ve de tejas. Nada más veo que ya se elevaron allá 2 plantas, estoy seguro que ese no tiene permiso de construcción, porque eso no se hace aquí. Pero, pues si puedes cerrar las cortinas, con esta iluminación es suficiente, ¿no? Y esos que construyen sin permiso, ¿no les llega el INAH? Les va a llegar, siempre les llegan, sí. Siempre les llega. Se logra al final. El INAH llega a tener un peso hasta de carácter federal si de plano no hacen caso omiso, ¿no? El detalle está en cómo estamos hablando ya de una PGR, FGR. Que yo he visto que le han llegado algunos prospectos, no han sido clientes de, oiga, ¿será que me puede ayudar con mi citatorio de la FGR? No, busque un abogado. Sí. Entonces, ahí es donde tal vez se puede ir truncando, ¿no? Ya no tiene más injerencia el INAH. Pero, ahora sí, por cuestiones, ya ni siquiera es ético, o sea, ni siquiera, si quieren no seguir el reglamento, el hacer algo así, con carácter de comercio, pues es muy viable hacerle caso al INAH, ¿no? Porque lo que busca un viajero, un turista de San Cristóbal es eso. Viene de su casa similar a ese proceso constructivo, ¿no? Entonces, ese cambio vale la pena. Sí, definitivamente. Ahorita me vas a decir entonces la clave de este cemento pulido porque está muy bien. Pasamos ahí con el buen Moisés García, que es nuestro constructor en varias partes aquí del estado. También él tiene el dato. Saludos al buen Moisés porque está genial. Y por último el baño. En la pieza, o sea, interesante, mandas hasta el final. Baño, cocina, escaleras, ¿verdad? Todo en una pieza de servicios. Es correcto. Todo está pegado hacia ese patiecito que da al centro, ¿no? Perfecto. Regadera, lavamanos, hombre. No necesitas nada más. Y jugando con las texturas, ¿verdad? También, porque aquí la pintura, hay algo ahí de... Sí, es como un patinado que le hacen a veces a la madera. Ajá. Para que cambiara un poquito con el tono. Esponjeado. Ingresa el mismo piso de cemento, pero con un ligero cambio, ¿verdad? No sé ya si intencional o no, pero se nota un ligero cambio en el color del... Sí, en algún momento hicieron primero toda esta parte, toda el área habitable, y después hicieron los baños. Seguramente no les dio... Como es una cuestión artesanal, así tengan su dosificación, porque el maestro Belli, el del Chucuma allá en aquella casa,
Bueno, en casi todas él se lo avienta. Entonces él anota, ¿no? ¿Qué le puso? Pero cuando ya lo vuelve a colocar, si el proveedor te cambió un detalle ahí de tonos o algo, pues ya se cambia, ¿no? Se cambia todo. Sí. Pero esto, y también cómo baja el ruido, ¿verdad? O sea, digo, la calle no es muy transitada, pero de todas maneras... El remeterse. Eso es. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Sí. Nosotros queríamos dejar, por ejemplo, esto, todo en madera, los famosos postigos, los que utilizaba mi padrino de bautizo, Luis Barragán. Pero era como controlar muchas, ¿no? Entonces también no fue muy recomendable, entonces quedaron estos ventanales. Y lo que alcanzas a ver, como buenas perspectivas que se tienen, es todas las tejas, ¿no? Todos los entejados. Este es nuevo, este de aquí, este gris es nuevo. Pero ahí se ve todo el tema de las tejitas y sobre todo la vista al jardín. Esto cuando crece, de hecho lo tienen amarradito, porque ya me tocó verlo en su etapa selvática. Es un zacatote gigante que suelta como un escobilloncito de estos con los que limpias para las losas. Sí. Sí, es muy grande. Es súper bonito, Muy bonito. como cola de zorro. Exactamente. Y tiene, esa es la ventaja. Ahorita lo podaron de esta manera, pero su estado natural es soltar este escobilloncito. Y el color azul, por ejemplo, ese azul, el INA te dice algo, te dice, es ese tono. Sí, está dentro de la paleta de colores de ellos, sí. Se nota que no soldamos el cerrojo, ¿no? Sí, se ve el quemadito, el chamuscado del soldador. Claro. Sí. Casi Aquí los clientes fueron muy tolerantes con el proceso constructivo porque fue lento. Esto se llevó un buen rato. El hacerlo, a pesar de que están pequeñas, sí, costó mucha lluvia y eso no te permite trabajar tanto las arcillas, los ladrillos, porque van absorbiendo humedad. Sí. Qué diferente, ¿no? Estamos tan cerca de Tuxtla, pero aquí el calor es bueno. Aquí el calor es bienvenido, sí, ¿verdad? Sí, Del sol. Es muchísima altura. No recuerdo qué tanta es, pero sí es mucha. De hecho, ya el caminar aquí ya cansa. Para un tuxtleco, ya te cansa tantito. Se siente denso el aire. Sí, los corredores aquí es uno de los retos más pesaditos, andar corriendo en San Cristóbal. Saludos a Neptalí, él corre, ¿no? Arquitecto, muchísimas gracias. Ahora, por favor, compártanos las redes sociales. Gracias a ti por difundirnos, que nos ayuda bastante eso con los prospectos a nivel nacional. Las redes sociales son Apalooza Estudio de Arquitectura, Apalooza Arc, tenemos Facebook, Instagram, en YouTube tenemos el proceso constructivo también de esto. Eso es lo que publicamos, son nuestras obras. Y en TikTok también ya tenemos cuestiones de procesos ahí de manera vertical, ¿no? Adelante, jóvenes, vayan a darle amor a todas sus redes sociales. Seguiremos conociendo la arquitectura de Apalooza porque hacen mucha obra, ¿verdad? Digo, ¿cuántos proyectos al año hace la oficina? María Santísima. Debemos andar en unos 20 proyectos al año. O sea, obra. Proyectos sí se traen como sus 30, 35 en promedio. O sea, que les contraten con obra 20. La obra ustedes trabajan con el arquitecto. Constructores, con constructores distintos. Locales de preferencia. Nosotros tenemos ahí un rango de bateo para los que no sepan de básquetbol. Saludos a los cañeros. Sí, del 80%, o sea, de 10 proyectos, 8 se construyen. No es necesario cerrarlos en el año, ¿no? Porque pues, tenemos algunos de proyectos en noviembre que ya no pasaron en el 2022, ya se van a empezar a hacer obra en este año. Pero sí, es de 8 de 10, porque tratamos de ser muy factibles y más que ser una publicidad es una recomendación, ¿no? Entender siempre el tope financiero del cliente, las intenciones, dónde se ubica en 5 o 10 años y que su proyecto vaya acorde a eso para no quedarnos en obras negras, porque eso es letal, ¿no? Ya que no te hagan el proyecto, pues bueno, no pasó nada, pero que todavía dejen un patrimonio, una familia para su casa en obra negra y ya no puede ir ni para atrás ni para adelante, sí es letal para uno como arquitecto que tiene el compromiso de cerrar su proyecto y su obra a la vez, ¿no? Muy bien dicho. Muchísimas gracias, arquitectos. Increíble. Parecería que es como una luz de vitrobloc, ¿verdad? Porque como que tiene ciertos... Es de cristal, de hecho. Es un cristalito que trae su trampa. Sí. El crisol. Vámonos, jóvenes.